Evangelio iría muy ligado al del sábado pasado, solamente que el sábado pasado, ustedes recordarán, celebramos la fiesta del apóstol Santiago. Y entonces incluso en la meditación de la mañana y lo que nos compartió también don José Antonio, el arzobispo de Tlalnepantla, que nos presidió la Santa Misa, hizo alusión a la petición de las mamás. Él mencionó 3 pasajes que nos subrayó, pero bueno, ahí quedó ya en la memoria grabada la Santa Misa que él nos compartió. Entonces, ese sábado se nos compartió la primera parte de lo que hoy el Evangelio nos presenta, la parábola del trigo y de la cizaña. Y el domingo, bueno, pues fue el pasaje propio del Evangelio dominical, en torno a la perla, en torno al tesoro. Digamos, meditábamos este texto del Evangelio sobre la elección y cómo elegir es renunciar y todo ello. El día de ayer, bueno, que estuve aislado por cuestión de traslado, se nos presentaron también algunas de las parábolas, sobre todo del grano de mostaza. Hoy, bueno, voy hacia este texto del Evangelio, pero antes de poder hablar del Evangelio, quiero que veas esta imagen que nos presenta la primera diapositiva. Yo quiero que ubiquemos el sentido del Evangelio. Cuando hablamos de cizaña, generalmente hasta lo confundimos con algo venenoso. Generalmente cuando hablamos de la cizaña, pensamos que es algo malo, porque fue el maligno el que lo sembró. Es algo que nos destruye. O sea, pensamos que es un agente que castiga, que lastima. No, no, no. La cizaña es muy parecida al trigo y la única diferencia entre el trigo y la cizaña, pues es que la cizaña no da fruto y el trigo sí da fruto, el trigo sí da su grano, sí nos da el cereal. Entonces, el Señor, cuando nos presenta, hoy nos va a explicar la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. O sea, no está hablando de gente nociva, de gente agresiva. Es que el trigo somos los buenos y la cizaña son los malos. No, no, no. La cizaña es que no da fruto, simple y sencillamente. Ahí están las 2 espigas. La espiga del trigo, ya antes de madurar, ya apareció el trigo, el granito, por eso es bueno esa imagen. Y la cizaña, si te fijas, es muy parecida. Incluso nosotros conocemos esas espigas porque se dan mucho dentro de los zacatales que hay en Nuevo León. Cuando vamos a veces a la quinta, cuando vamos al campo, nos encontramos con ese tipo de espigas y esa es la cizaña. No es alguien que hace el mal, es alguien que no da fruto. Bueno, ya lo veremos. Vamos adelante, por favor, con el texto del Evangelio para poder meditar en torno a él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por nuestra vida, porque nos mantienes aquí en tu servicio. Gracias, Señor, te pedimos esta mañana y este día nos concedas tu asistencia. Sobre todo que nos permitas la bondad de dar frutos. Entender que no estamos de ornamentos en el mundo, sino que tú te has convertido en tus instrumentos. Que más allá de ser un adorno en el país, que somos personas que tenemos que contribuir para el bien de los demás. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema. Así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido.
allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, te refería, este texto hace aclaración de lo que el sábado debimos haber leído dentro del el ciclo semanal de la lectura de la palabra de Dios, del Evangelio. Solo que reitero, el sábado no leímos la primera parte, donde es la parábola, porque fue la fiesta del apóstol Santiago y leímos más bien la petición de la mamá para que uno de sus hijos tuviera a la derecha y otro a la izquierda. Pero vamos a ver un poquito cómo el problema de la cizaña no es tanto la maldad, sino que no da fruto. Adelante, vamos a hablar, te voy a compartir una escena, por favor, de cuando yo era joven, recién entrado al seminario. Le he titulado El pobre es pobre porque quiere. Dios ya había sembrado la semilla en el corazón de mi compañero y de un servidor. Él tenía 16 años, yo acababa de cumplir 15. Estoy hablando de hace 40 años, estoy ya en los 55 de mi vida. La semilla era buena, pero también el maligno de pronto siembra la cizaña en nuestro corazón. Mi compañero, no te digo el nombre porque es un hermano sacerdote e incluso te digo, tiene otro hermano que es sacerdote. Aquí, digamos, ya están las posibilidades muy reducidas porque pues pocos son hermanos, dos que tienen o que son ministros sagrados en Monterrey, pero hasta ahí dejo las cosas. Y espero pues que no sea la cizaña de la curiosidad la que te esté quitando la atención. Pero mi compañero estaba en segundo año de preparatoria y yo estaba en el primer año de preparatoria en el seminario de Monterrey. ¿Sabríamos nosotros dos que seríamos sacerdotes? No, no lo sabíamos. Lo aspirábamos, era nuestra ilusión, era nuestro sueño, pero ¿cómo podríamos imaginar que un día nos revestiríamos y se nos ungirían las manos y nos impondría las manos el obispo? Pues no sabíamos, y sabíamos claro que el pueblo de Dios elevaría muchas oraciones para que Dios ofreciera en su persona de mi hermano y en mi persona dos ministros sagrados. Pero aquella ocasión, en los 16 años de mi hermano y mis 15 años, discutíamos más que el tema de la pobreza sobre el tema de los pobres. Adelante. La pregunta dice, ¿el pobre es flojo? En realidad, ambos, consciente e inconscientemente, estábamos intentando convertirnos pues, en una especie de filósofos de lo evidente y también de lo intrascendente. Era una discusión, yo diría, como las que había en la Edad Media, sobre qué sexo tienen los ángeles, sobre cuántas cantidades de jerarquías hay en los ángeles y quién conoce los nombres y todas las jerarquías angelicales, si hay querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles. Ah, te digo su nombre, ¿qué importa? Simplemente era mi compañero y ahora es mi hermano. Y él decía, a sus 16 años, categóricamente, los pobres son pobres porque quieren, y se aventuraba a decir que son pobres por flojos, y afirmaba, no trabaja el que no quiere, el trabajo sobra, afirmaba categóricamente. Adelante, un servidor, posiblemente porque mi origen era más precario eh, que el de él, desde el indicador económico, no desde otros elementos, porque yo nunca, yo te lo expreso, nunca me he sentido pobre, y lo digo sin soberbia y sin vanagloria. Pero sí, bueno, puedo indicar que él era de una parroquia del sur de la ciudad de Monterrey, y ya hasta ahí te digo, hay muchas parroquias, y yo era de una parroquia de San Nicolás de los Garza, que se había desprendido de la parroquia del Consuelo. Era yo de la parroquia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso mi compañero llegó a argumentar con un texto bíblico, y qué bueno que mi hermano manejara el texto de la Biblia, Marcos 14:7, donde cuando se ungió a nuestro Señor con aquel frasco de alabastro en Betania, María derramó el frasco y Judas se le hicieron signos de peso en los ojos como si fuera una caja registradora.
dijo el Señor que a los pobres lo tendrán siempre con ustedes, y ella ha adelantado mi unción y todo ello, y mi compañero, tomando precisamente este texto bíblico, dice que los pobres tienen que haber siempre en el mundo, y él decía que mucho más que, digamos, una situación de precariedad, bueno, es una situación como si fuera una explicación, vamos a llamarle fatalista, e incluso, bueno, usaba ese texto bíblico. La verdad, yo este texto bíblico lo amo. Más bien refiere que el mundo necesita conversión porque existe mezquindad, porque hay injusticia, porque hay codicia, porque el mundo es insolidario. Es por eso que hay esa diferencia en torno a la posibilidad económica. Pero bueno, adelante, estábamos discutiendo y en nuestro razonamiento estábamos tratando de tener o de buscar quién tenía la razón. Vamos a decir que la palabra de Dios ya estaba sembrada, pero nosotros razonábamos y el razonamiento tratábamos de explicar en torno a los pobres y el origen de la pobreza. Efectivamente, bueno, ya con el paso de los años en mi vida, en este caso, perdón, ahí le falta pues un 39 años en mi vida y en la vida de mi compañero y hermano. Un día, bueno, la benevolencia de Dios nos hizo entender la diferencia del vocablo del pobre, ya lo compartíamos en algún momento. La palabra rash, que significa indigente, la palabra dal, que significa raquítico, la palabra evión, que significa mendigo, y la palabra anab, con el plural de anawim, significa bajado y humilde. Y bueno, adelante, el diferente origen de la pobreza o la raíz de la pobreza. Un día compartimos también el estudio de la escritura y sabemos que hay pobres porque son indolentes, o sea, tienen una parte de razón. O sea, este pobre es pobre porque quiere, porque es flojo, porque es perezoso. Pero no todo es ahí, y es ahí donde tenemos que llegar a la luz. La segunda causa de la pobreza es por el infortunio, como lo que pasa ahorita. O sea, hay personas que tenían su restaurantito y ya no está el restaurantito, caray, me da pena, me da tristeza. O sea, personas que tenían, te pongo ejemplos que tú conoces. O sea, en el mes de noviembre rentaron un local y le invirtieron, iban a poner una tiendita de ropa, metieron dinerito para arreglar, un arquitecto para que pusiera ahí los estantes, unas vitrinas, unos maniquís, ropa. Y bueno, eso fue noviembre, con el dinerito de diciembre, con sus ahorros, con un préstamo, le metieron más al negocito, ilusionados. Este año 2020 por fin vamos a tener ahora sí nuestro negocito. O sea, por fin el sueño que tanto queríamos, y caray, viene el COVID y la tienda apenas abrió sus puertas y de pronto cerrada, y paga de renta y endeudada. Estas historias son más cercanas de lo que te puedes imaginar. Pero sí, de pronto la pobreza no es porque alguien sea indolente o porque alguien sea perezoso. Llegó el infortunio del COVID y pues la persona no eligió la pobreza o endeudarse. Y también, bueno, la tercera causa, que quizás con lo que estamos luchando. También hay pobreza porque a veces hay injusticia y bueno, tratamos de colaborar para que el mundo sea un poco más justo. Adelante, hablamos de que el trigo y la cizaña en realidad se parecen. Es esto la realidad. Tenemos que aceptar que se llegan a confundir el trigo y la cizaña. Y bueno, lo digo con el argumento al paso del tiempo y de mi comprensión, más allá de cualquier libro que haya leído, de mi comprensión por mi vida ministerial y la cercanía con las realidades humanas, sociales. Te acepto que mi compañero tenía una parte de razón y que yo también tenía razón. Y puedo ahora ofrecerle argumentos a mi compañero, a decirte a ti que no pocas veces te quejas de la pobreza. Pues que no es lícito decir que somos pobres, más bien debemos decir estamos pobres, en caso de que así fuere. En realidad, bueno, si uno trabaja, pero bueno, todo es eso. O sea, imagínate aquellos que soñaron
el negocito del 2020. Pero bueno, si uno se levanta y vuelve a trabajar y administra, pues saldremos adelante. Y alguien dirá, bueno, padre, es que tu argumento es demasiado débil. Y bueno, te lo explico entonces en el contraste que existe entre la pobreza y la enfermedad que en algún momento ya te había compartido. Adelante, la diferencia entre el ser y el estar. Alguien con diabetes dice que está enfermo y alguien que pide dinero en la calle para que le ayudemos dice que él es pobre y ambos yo les corregiría. Al que pide ayuda en la calle, que me argumenta que le ayude porque es pobre, yo le digo, pues que no es pobre, está pobre. Que trabaje, que no gaste en lo superfluo, que administre bien el poquito ingreso que tiene y ya no estará pobre. Por lo que la pobreza, pues más que una situación de nuestro ser, es una situación de nuestro estar. Aquellos, digamos, que dicen o decimos que somos pobres, en realidad solemos ser miserables. Pero alguien con diabetes o con alguna otra enfermedad, más que decir estoy enfermo, pues él sí debe decir soy un enfermo. Y es que en nuestra vida hay un momento en donde la enfermedad llega y ya no se va, ya que las enfermedades crónicas, terminales, catastróficas, se ubican más en el ser que en el estar de la persona. Pero vamos adelante, la conclusión un poquito, la luz de la palabra. ¿Quién tiene la razón? Espero no haberte confundido, porque Dios siembra la semilla de su palabra y no pocas veces el maligno siembra la cizaña de nuestros razonamientos. Y créeme, la fotografía inicial nos presenta lo más real. Son tan parecidas lo que nos ofrece la semilla de la palabra y lo que también mi razonamiento me ofrece. Y a veces son tan convincentes mis argumentos. Y es que al principio la cizaña se parece tanto al trigo. Y aquí hay un factor que Dios nos pide que tengamos en consideración. Digamos que tengamos la capacidad de que demos ocasión al tiempo para que el tiempo sea el que nos clarifique realmente quién es trigo y quiénes somos cizañas. Alguien dice, padre, bueno, mira, no pocas veces esto nos pasa también con nuestra vida cristiana. ¿Qué dice la palabra de Dios, padre? Porque creo que es ahí donde se encuentra la capacidad de poder ver nosotros la verdad. Un padre dice una cosa, otro padre dice otra también sobre algunos temas. Voy a decirte que incluso más allá de lo que dice la palabra de Dios, pareciera que yo estoy diciendo una herejía. O sea, más allá de lo que dice la palabra de Dios, el Señor nos da una razón más importante para ubicar la verdad, que son los frutos. Te pongo este texto de Mateo, el capítulo 4. ¿Por qué? Porque el diablo argumenta con la palabra de Dios. Y tú vas a encontrarte que no pocos vamos a discutir con la Biblia en la mano. Y él tiene su razón. Y no es lo que dice Dios, sino su razonamiento. Yo tengo mi razón y no es a veces lo que dice la palabra de Dios, sino mi razonamiento. Y uno con la Biblia en la mano y otro con la Biblia en la mano y nos agarramos prácticamente a golpes. Este texto es realmente fuerte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa y le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Salmo 91, viene abajo la cita, versículo 12. Está escrito. La Biblia dice,
A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Está escrito. Fíjate cómo el diablo ha metido la cizaña. Y la cizaña se parece tanto al trigo. Y viene el versículo 7, Jesús le dijo, me argumentas con la Biblia, yo también tomo el texto que conozco, la palabra que ha salido de la boca de mi Padre. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Refiriendo ahora al Deuteronomio. ¿Quién tiene la razón? Padre, bueno, para poder clarificar lo que dice la Biblia, Padre. Sí, pero a veces tú y yo manipulamos la Biblia. Y a veces lo digo, los católicos manipulamos la Biblia, y a veces los evangélicos manipulan la Biblia, y los mormones manipulan la Biblia, y el testigo de Jehová manipula la Biblia. O sea, ¿qué es lo que tú has visto, por ejemplo, con todo el problema de la secta, la luz del mundo? Una Biblia manipulada, que él se atribuía todo lo que se dice en la palabra. Vamos a un caso difícil. Adelante. ¿Puede haber cizaña en el call center? Te comparto un mensaje. Este mensaje es un mensaje de WhatsApp. Había yo publicado con toda mi alegría lo que he estado publicando. Ahorita llevamos 142,000, pero bueno, había publicado que eran poco más de 135,000. Y mi hermano, sí, porque es mi hermano, me escribe este mensaje. En el Estado de México, 135,000 son 2 municipios. Estimado padre, gracias. Pero para el país, ¿en serio cree que hay más? ¿Piensa usted que la iglesia en México está transformando el mundo de México? Hay corrupción, ¿de verdad no se da cuenta? Y hay corrupción en su admiración. Descanse. ¿Quién me lo escribió? Te lo comparto. Un hermano sacerdote. Fíjate el razonamiento. Y es que el problema de la cizaña no es que sea mala. La cizaña se parece mucho al trigo. Demasiado, 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 demasiado. Pero adelante, esto acontece en la vida. Tú argumentas a favor de la vida y alguien que está en tu grupo te dice lo contrario. Y te da sus razonamientos y te dice que él o ella sí está de acuerdo en que se interrumpa la vida. Matrimonios igualitarios, o sea, tú dices, es que la familia, el orden natural, es que lee el texto sagrado y hay quien acusándote incluso de discriminatorio, discriminatoria, argumenta que los derechos humanos y que por él o por ella o por ellos no hay problema. Sé que estoy metiéndome a campos difíciles, pero ¿qué es trigo y qué es cizaña? Sobre adopción en matrimonios igualitarios. Y alguien te dirá, es que yo conozco niños que sus papás, hombre y mujer, no los quieren, y conozco matrimonios donde él y él los quieren muchísimo. Tú lo has escuchado. El trigo y la cizaña. Tú estás feliz porque acabas junto con un equipo de personas que tienen años, se conocieron desde que estaban en los grupos de jóvenes, un día se casan, forman grupos de familias y llegan otras familias con los mismos valores y estás tú echándole ganas porque es un retiro a favor de la familia y alguien viene y te lo demerita otro más. Ah, sí,
hay muchos. Y te cuestionan, ¿para qué irte y dejar a tus hijos con la abuela? ¿Tiene sentido? Y empiezan a darte sus razonamientos tan convincentes. Irte de misión. Ah, caray. ¿Cómo que te vas a ir 15 días de misión? ¿Cómo que vas a dormir en el suelo? O sea, ¿cómo que vas a estar en un lugar donde no tienes tu lugar de aseo personal? Oye, ¿cómo que vas a estar guisando la intemperie? Y, y tú, obviamente, con una palabra que Dios siembra en tu corazón, de pronto alguien viene y te siembra sus razonamientos. Y tú sabes que ya prepara la misión, hay matrimonios o hay jóvenes que se te caen. Coordinar un grupo. ¿Para qué te complicas tanto? Te nombraron coordinador de un grupo en tu parroquia. ¿Cómo coordinador? ¿Todavía crees en Santo Claus? Coordinador de un grupo. No, si yo conozco allí, la gente se patea por debajo de la mesa. Ahí viene la cizaña, los razonamientos que van contrarios a la alegría que tenías en tu corazón. Irte al seminario. ¿Qué no te has dado cuenta, sobrino, de todos los pedófilos que hay en ese gremio? O sea, ¿para qué te vas al seminario? ¿O para qué te vas al convento, sobrina? Es que yo estoy estudiando para diácono permanente. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Sí, vas a ser ahí el sirviente del obispo. Vas a ser el que vas a chambear mientras que el párroco se está rascando el ombligo. Es que estoy en el call center. ¿Y para qué sirve? Fíjate, llaman, dicen que no les llevan las despensas. ¿Cuál es el elemento de discernimiento? El sábado nos lo dio el Señor, pero te decía, el evangelio del sábado fue el del apóstol Santiago, pero hoy, para poder entender la explicación que nos da el Señor, he querido que lo recuperemos. Adelante. ¿Cuál es el elemento del discernimiento? Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Y fíjate lo hermoso que dice. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. O sea, hay un momento donde uno no se da cuenta cuando llegó el enemigo, mientras su gente dormía. Y de pronto cuando despiertan, brotó la hierba y produjo fruto. Apareció también entonces la cizaña. Y los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, bueno, algún enemigo ha hecho esto. Dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Y aquí viene el elemento de discernimiento. No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. ¿Y el trigo? El trigo tiene grano. El trigo da fruto. Yo no tiro los granos. Yo aprecio los frutos.
hay un granero para los granos. La cizaña no tiene granos. El trigo sí tiene granos. ¿Quién tiene la razón? El que da fruto. Ese tiene la razón. La cizaña es tan parecida al trigo. El problema de la cizaña no es que sea venenosa, no. La cizaña no da fruto. Y yo valoro a los que dan fruto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.